Dios me los bendiga a todos mis hermanos, amigos que se encuentran con nosotros conectados aquí en las redes sociales. Este es un nuevo podcast de Entre Hermanos. Este es su hermano Itieri Rizarri. Hoy Raymond no está con nosotros, pero está aquí en el espíritu. Estamos en Puerto Rico y estamos aprovechando, ¿verdad?, de conocer y entrevistarle gente que sabe lo que es el poder de Dios y lo que Dios ha hecho en su vida. Y en este día, pues con nosotros, aunque no es una hermana, no es mi hermana carnal, pero se ha convertido en una. Y esto es una conversación entre hermanos. Así que hoy vamos a hablar y ella pasó un proceso fuerte de añitos atrás y queremos hablar sobre esa experiencia que ha sido de bendición, no solamente para ella como predicador y exponente de la palabra, sino que para mí como oyente, pues ha sido de bendición y queremos traerlo para ustedes para que sea de bendición para sus vidas también. Y aquí pues queremos presentarle a Marisela. Marisela, esa es parte de la primera pregunta. Cuéntanos, ¿quién es Marisela? Marisela Hernández, nacida y criada en el Evangelio, desde el vientre de mi madre, separada para la predicación y para el ministerio de la música, ¿verdad?, como adoradora, y he estado todos mis años, ¿verdad?, que no son tantos, pero hay algunos por ahí que pesan todavía. Pero ha sido toda mi vida dentro de lo que es la dinámica de la iglesia, ¿verdad? De lo que es la adoración, de lo que es la predicación. Siempre he estado, ¿verdad?, en esa dinámica constante, ¿verdad? Nunca he tenido el separarme de la iglesia o de apartarme en algún momento. No, Marisela siempre ha sido una muchacha tímida, que mucha gente no lo piensa, pero sí es la realidad, tímida, muy reservada en su juventud, que Dios le dio la oportunidad de crecer en la música, ¿verdad?, como un escape, como una forma de tú refugiarte, ¿verdad?, porque la música para mí fue ese refugio. Y luego de ahí desarrollarme en la predicación, ¿verdad?, y pues llevarme por diferentes lugares a predicar el evangelio, ¿verdad? Y además pues hemos pasado por diferentes procesos en el camino. Pero esa es Marisela, ¿verdad? Veremos a ver, ¿verdad?, según vayamos hablando, qué es lo que vamos a ir dialogando aquí. Yo por lo menos, yo me acuerdo de ti, que nosotros pertenecimos al mismo concilio. Claro. Y ahí fue que yo supe de Marisela. Eso es así. Eso es así. En la Cristo Misionera. En el concilio de Iglesias de Cristo Misionera. Un concilio muy que queremos y amamos porque hemos crecido, nos formamos como líderes también. Correcto. Y eso es una de las cosas buenas que tiene el concilio de Cristo Misionera y todos los concilios que crean líderes. Correcto. Y eso. Pero esta otra pregunta. ¿Cuándo fue que te encontraste con Jesús? Porque yo sé que si fuiste criado en el Evangelio, pero llega un momento donde uno tiene que detenerse y pensar por uno mismo, ¿verdad? ¿Qué decisión yo voy a tomar? ¿Cómo fue ese momento? Yo entiendo que más o menos a la edad de 12 años, ¿verdad? Esa edad que es crucial para, ¿verdad?, la juventud. Sí, esa edad es fuerte. Cuando llega el momento de bautizarte, ¿verdad?, de tomar esas clases de bautismo, de empezar en esa dinámica en el Evangelio, fue que realmente, ¿verdad?, aunque ya mi familia, obviamente nacida y criada en el Evangelio, tienes una estructura dentro de tu casa, ¿verdad?, que se te van enseñando ciertas cosas, pero el encuentro personal con Dios, como, ¿verdad?, le llamamos nosotros los creyentes, es a la edad de 12 años. Ese momento de tu bautismo, ¿verdad?, esa búsqueda de Dios. Obviamente porque la gente no piensa que los que estamos dentro de la iglesia pasamos por diferentes dificultades. La realidad es que cuando tú naces y eres criado en el Evangelio, muchas veces enfrentas momentos de bullying, de señalamiento, de prejuzgarte por ciertas cosas. Y
¿verdad? De eso yo sé de eso. Es contradictorio, ¿verdad? El pensar que dentro de una iglesia, ¿verdad? Que se supone que todos los hermanos unidos, ¿verdad? Unidos, nos amamos y nos vivimos en armonía, pero sí suceden cosas que te marcan. Y mi niñez y mi juventud fue bien marcada por ese tipo de proceso. Y por eso fue que hablé ahorita de que la música para mí es un refugio, porque es la forma en que yo me desbordo con el Señor, ¿ve? Y que busco esa búsqueda con Él. Y esa cercanía con Dios comienza con la música. Una vez entrando en esa dinámica de la música, del bautismo, ya comienzas a entrar a una sociedad de jóvenes, comienzas a buscar a Dios en oración, en ayuno, en palabra. Dios te va moldeando poco a poco a como Él quiere que tú seas. Y Dios me llevó por ahí, poco a poco. Tremendo. Poco a poco. Tremendo. Y ahora vamos a cruzar otro escalón. Okay. Entre más alto nos pongamos, más fuerte. Eso es así. ¿Qué experiencias de vida te han marcado un antes y un después? Wow. Yo tengo varias. Aparte de la más reciente, de la más reciente. difícil, sí, porque la próxima pregunta va con esa. Mira, yo creo que una de las partes más críticas de mi trayectoria en el Evangelio fue mi divorcio. Los dos en el Evangelio nos casamos siendo jóvenes de la sociedad de jóvenes. Y como le pasa a mucha gente, se apartan, ¿verdad? Yo continúo mi camino en el Señor, pero Él se aparta. Y entonces, pues la vida se tornó un poquito difícil, ¿verdad? Sucedieron cosas en el camino que tomamos la decisión de separarnos. Eso me golpeó duro. No dejé al Señor nunca. Al contrario, vuelvo a hacer lo mismo, me refugio nuevamente en el Señor, en lo que ya yo sabía que de alguna manera yo tenía resultado. Ajá, que te ibas a donde el método que te trabajo. Que me trabajo. Así que esa intensidad entre la comunión entre Dios y yo se mantuvo todo el tiempo. Pasé por el proceso del divorcio, eventualmente hubieron otras cosas como la muerte de mi papá primero, después la muerte de mi mamá. Y esas son cosas que te van preparando en el camino para ciertas cosas. Yo creo que todas las experiencias que tú vives dentro del Evangelio son para ministrar a otros, todas. Las experiencias propias y a veces las experiencias de otros, ¿verdad? Porque te van a ayudar a cierta manera a ayudar a otros que van a pasar por el mismo proceso. Y dentro de ese trayecto, yo creo que hasta ahí, hasta la nueva más reciente, ¿verdad? Que es la que vamos a hablar más adelante, que es la que yo diría que te movió el piso, ¿verdad? En cierta forma. Sí, no, y para eso es que quiero entrar, porque eso es lo que me llama la atención de este podcast, hablar de esto. Sí. ¿Qué desafíos y miedos tocaron a la puerta de tu vida al momento que te dijeron cáncer? Wow. Cuando a ti te mencionan la palabra cáncer, inmediatamente tu mente se traslada a lo que es la muerte. La muerte, eso. ¿Verdad? Eso, palabra cáncer, asociación, sinónimo, muerte. Comienzas a dar una película en tu cabeza. Es como si quedaras suspendido en el aire, ¿verdad? Tu vida se pausa y comienzas a pensar en todo lo que has hecho en tu vida hasta ese momento. Dice, ¿qué va a pasar de aquí en adelante? Nosotros los creyentes volvemos a hacer lo mismo porque vamos al refugio. Sabemos que ese refugio es el que nos resulta mejor para todo lo que vayamos a pasar en la vida, o las adversidades o las tribulaciones. Sabemos que ese es nuestro mejor refugio. Y yo recibo ese diagnóstico el 11 de agosto del 2023. Como quien dice, casi 3 años. Casi 3 años. Fue duro para mí. Yo quedé en shock. Yo pensé, literalmente, me voy a morir. Luego del diagnóstico, que tú te reúnes con el médico y el médico te lo va a decir en crudo, no te va, no te va a pasar la sabanita. No,
no te lo va a adornar, te lo va a decir tal y como es. Y tú te quedas solo en tu casa, tú comienzas a llorar. Y comienzas a llorar delante de Dios, a preguntarte, wow, Señor, ¿por qué? Y yo decía, no entiendo, Señor, qué es lo que está pasando, no sé. Pero yo siempre he confiado en que tú siempre haces las cosas con un propósito. No sé, pero yo me siento de esta forma. Y yo le dije al Señor lo que yo sentía en ese momento. Personal, ¿verdad? Con Él. Cómo lo sentía, cómo me sentía. Y lloré delante del Señor lo que tenía que llorar. Pero recuerdo en una ocasión que yo siempre he sido bien dinámica, ¿verdad? Y siempre he estado haciendo cosas en la casa. Y estaba en el patio con el trimmer, con la máquina. Y yo comienzo a llorar y a llorar y a llorar y a llorar, pero ya yo estaba en esa comunión con el Señor, ¿verdad? Y mientras pasaba el trimmer y las lágrimas bajaban, yo escucho aquella voz, porque las ovejas conocen la voz de su pastor y conocen la voz de su Señor. Sí, Señor, yo conozco tu voz y yo sé que eres tú y sé que eres mi sanador. Y comienza a llevarme por un sinnúmero de versículos bíblicos, ¿verdad? El Espíritu hablándote constantemente. El primero que siempre ha marcado mi vida desde mi juventud, que se encuentra en Isaías 49:16, que dice, en la palma de mis manos te tengo esculpida. Y cuando sonó esa palabra en mi mente, que obviamente Dios me está llevando años atrás, comienzo a llorar más todavía, porque es esa intimidad que ya yo había hecho con el Señor, ya entre Él y yo sabíamos que esa palabra estaba ahí. Y esa palabra que marca lo que es esa protección de Dios, ese cuidado. Cuando tú coges algo con las dos manos, lo estás cogiendo con ese cuidado particular. Luego de eso me lleva al capítulo 53, verso 5, que habla sobre que por su llaga fuimos nosotros curados. Así que, y cuando habla de llaga, no está hablando de las llagas, está hablando de llaga porque no se fragmenta. Él se hace una llaga porque de una vez y para siempre Él llevó esa enfermedad a la cruz y nos sana de esa enfermedad. Así que Dios sigue hablando a través de eso. No sé si quieras que siga hablando sobre eso, pero... Dale por ahí. Estamos disfrutando. Y luego de eso, la voz que sigue hablando conmigo me dice, yo voy a estar en medio de tu proceso, pero los que predican mi palabra tienen que pasar por las heridas de la cruz, las cicatrices de la cruz, porque tienen que entender muchas cosas. Y yo digo, pero yo voy a estar en medio del proceso. Y entonces me lleva al libro de Ageo, en el capítulo 9, donde dice, la gloria de esta casa será mayor que la primera. Así que todo lo ya vivido anteriormente dejaba de estar. Lo que venía después iba a ser más grande. Yo no lo entendía. Te puedo decir a ciencia cierta que yo no entendía ningún proceso del que iba a pasar. Pero a partir de ahí yo me sequé mis lágrimas y dije, Señor, yo confío en ti. Nunca me has fallado. Así que yo confío y me deposito en tus manos. No entiendo nada de lo que va a ocurrir, pero yo confío en ti. Y me abandoné en las manos de Él. El proceso no fue fácil. Comenzar unas quimios no es fácil. Para un paciente de quimio es bien difícil el proceso. Emocional, físico y familiar. ¿Verdad? Yo recuerdo, yo reuní a mi familia, me senté con ellos, yo no me quiero morir. Fue lo primero que le dije. Pero yo estoy dispuesta a pasar por el proceso porque yo sé que yo voy a estar bien. Y ver tu familia compungida fue duro para mí, especialmente mi hijo, y lo digo y me da sentimiento, porque no pensaba pasar por ese proceso. Nunca pensé pasar por ese proceso, pero sabía que Dios se iba a mover. Y comienzo mi proceso de quimio. Fueron momentos duros, tuve que dejar mi trabajo, porque yo no pude seguir trabajando. El proceso de las quimios afectó mis manos, afectó mis pies. Y a seguir trabajar en el tipo de trabajo que yo hacía era bien difícil. Yo era alguacil, así que se tornaba un poquito difícil, mi trabajo era de pie. Así que no podía continuar.
En ese proceso me operan, ya para el 14 de septiembre del 2023 me operan, retiran aquel tumor que había en el área del colon y comienzo mi tratamiento, ¿verdad? A tratar de empezar mi tratamiento, tenía una próxima operación que era la del MEDPOR. Me colocan el MEDPOR en la aorta y termino con una operación de corazón abierto. Así que fueron tres procesos de cirugía casi corridos. Y pensábamos que mi cuerpo no iba a aguantar el proceso de las quimios. Y así fue. Cuando empiezo las quimios en enero del 2024, mi cuerpo comienza a reaccionar. Yo recuerdo, ¿verdad? Me cuenta, ¿verdad? La amiga que estaba conmigo durante ese proceso, Anaceli, que es su hermana, que estuvo todo el tiempo en ese proceso. La de producción. En la de producción. Ella fue a la oficina de mi oncóloga cuando yo estaba en Ponce, ¿verdad? En el San Lucas de Ponce, pasando por la operación de corazón abierto. Y cuando ella le dice lo que me estaba pasando a la oncóloga, ella se volvió loca dentro de la oficina, dijo, ¿cómo es posible? ¿Qué pasó? Pero ella le dijo, pero ella va a estar bien, vamos a orar. ¿Verdad? Y ver a un médico, ¿verdad? Que la gran mayoría de ellos no, ¿verdad? De acuerdo por sus estudios y sus creencias, muchos no creen en Dios, ¿verdad? Pero ella se aferró, le cogió las manos a Anaceli y comenzaron a orar y a levantar una oración por mí que estaba allá. Y esa fe, no solo mía, de la gente que estaba a mi alrededor, de la iglesia a la cual yo pertenecía, de mi familia, de los más allegados, comenzó a mover el cielo, ¿verdad? A favor. Y para ese mismo año, la doctora me dice, vamos a hacerte el PET scan, porque es que yo no entiendo qué está pasando con tu cuerpo. Esto nunca me había pasado, de que un cuerpo reaccione de la manera que está reaccionando tu cuerpo a la quimio. Cuando me hacen el primer PET scan, sale limpio, libre de cáncer. Wow. Porque ya Dios había hecho la obra. Y yo creo que Dios utilizó todo este proceso no solamente para demostrarle a la ciencia que hay un Dios sobrenatural, que va más allá de la ciencia, más allá de lo que tú puedas pensar. Sí. Yo siempre he pensado y lo he repetido y se lo repito a la clase de jóvenes donde Dios me permite impartir la instrucción de la enseñanza. Yo me encargo de lo posible, pero mi Dios, mi Señor, se encarga de lo imposible. Así que usted ponga siempre las cosas en las manos del Señor. Lo que usted no puede hacer, déjeselo a Él. Él es un experto, arquitecto maravilloso, creador de todo aquello que es imposible. Amén. Y hasta ahora, hasta el momento, aquí estoy, de pie, sana, como testigo fiel de que el poder de Dios va más allá de lo que tú piensas. Wow, poderoso. Así mismo es. Así es. Así mismo es, y lo que una oración no puede hacer, no lo hace nada. Amén. Y si hay más de uno o dos que oran por ti, eso es que yo digo a todo el mundo, siempre hay alguien detrás de ti que aunque tú no lo veas, siempre lo arrodilla a favor tuyo. Eso es así. Y yo sé que eso fue lo que pasó, que la oración del justo, eso es así, mueve a Dios. ¿Verdad que sí? No, fue, ¿verdad que estuvimos en oración en este proceso también? Amén. Nosotros desde allá y nos tocó fuerte y ese testimonio nos ha ayudado a nosotros poder pasar otros procesos, como claro. Pasó Raymond su proceso, claro. Y el que estamos ahora pasando como familia, claro. Ese testimonio y esa luz brillando de que Dios puso su mano, claro. nos da el aliento de que Dios puede hacer lo que tenga que hacer. Y estamos pidiendo un milagro, pero si no viene el milagro, vamos como quiera adoramos a Dios. Como quiera no vamos a parar de adorar al Señor. Como quiera Dios tiene que ser exaltado y glorificado. Eso es así. Dios me permitió pasar por ese proceso y yo lo entiendo de esta manera, porque Dios tenía en su mente, en su lente, lo que iba a pasar más adelante. Uh-huh. Dios tenía el control. Recuerdo en la habitación de intensivo, cuando estaba aquel médico que me dice, tengo que llevarte a cirugía, tengo que entrar a sala de quirófano contigo, no sé con lo que me voy a encontrar, tengo que hacer una operación de corazón abierto. Y yo le digo aquella noche a mi Señor, en aquella habitación solita, donde está
prendida por todos lados, con monitores por todos lados. Señor, tengo miedo. Y vuelvo y escucho esa voz. Y eso no te quita nada. Nada. Nada, simplemente tú decir tengo miedo, porque son sentimientos que el ser humano tiene. Claro, claro. Y tú con Dios tienes que ser honesto. Eso es así. En la honestidad Dios la valora mucho. Y yo le dije, Señor, tengo miedo. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? Y yo escucho aquella misma voz que escuché cuando estaba en mi patio, que me dice, como Abraham subió y adoró, así mismo subirás y regresarás. Y después está bien, me abandono en tus manos, no tengo forma, no tengo excusa, no tengo cómo decir alguna cosa. Él te tira a yugular, No, te tira. cada Cualquiera, vez no hay más opción, yo me rindo. me rindo totalmente. Y yo creo que esa es la clave, abandonarte en los brazos del Señor, esperar en Él, pasar tu proceso. Eso no quiere decir que no vayas a llorar, que no vayas a sufrir, que no vayas a sentir ansiedad, que vayas a sentir que te sientas que no hay solución, que no hay una escape, una salida, porque sí lo sentimos, somos humanos y eso va a estar presente. Pero cuando tú te abandonas en los brazos del Señor, no importa, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Y eso es lo importante de todo eso. Y ya que traes a colación la situación familiar, yo sé que Dios está en el asunto. Amén. ¿Cómo Él va a hacer las cosas? No hay ni idea, pero Él sabe hacer las cosas perfectas. Así que el momento, ¿verdad?, de Él hacer lo que tenga que hacer, lo va a hacer, para Él glorificarse. Y nosotros, que somos los que estamos aquí, le vamos a dar la gloria a quien se merece la gloria, que es a Él. Que es a Él, eso es así. ¿Qué es lo próximo para Maricela? Seguir en la batalla. Esto no se ha terminado. Esto es hasta que Cristo venga. Hasta que Cristo venga. O si te mueres, pues levantarte de entre los muertos y junto con los que se quedaron recibirlo en las nubes. No nos queda de otra. Lo importante es que nosotros sepamos que no somos de este mundo, que nuestro reino no está aquí, que le pertenecemos a Él, que trabajamos aquí mientras tanto. Mientras pasa el tiempo, tenemos que hacer lo que tengamos que hacer. Lo demás se encarga el Señor. El Señor se encarga de lo demás. Bueno, yo quiero que tú mires ahí esa cámara y que tú le des un consejo a esta audiencia. Porque este mundo anda muy apresurado. Y los procesos en la vida no era como antes, que se tardaban. Ahora como que muy seguido. Y yo creo que así es como este tiempo se está moviendo. Eso es así. Pero ¿qué consejo tú le puedes dar a esta audiencia según tu experiencia de vida? Bueno, yo amén. El consejo que yo le puedo dar a la audiencia que nos escucha a través de las redes sociales, ¿verdad?, y de diferentes plataformas, es que se enamoren de Jesús. El enamorarse de Jesús te garantiza a ti la vida eterna. Amén. Y la salvación. Que todo lo que pase en este mundo es pasajero. Todo lo que llegue a ti es pasajero. Pero el Señor y las bendiciones del Señor y las promesas del Señor son para siempre. Amén. Y que nunca te detengas en el camino de este evangelio por cualquier cosa. Mantenerte firme a pesar del tiempo, a pesar de las adversidades, a pesar de los problemas, a pesar de la enfermedad. Hay uno que fue a la cruz, que llevó nuestras dolencias, que llevó nuestros pecados y sobre todo nos hizo libres y nos dio salvación y nos dio vida eterna. Poderoso. Está poderoso. Yo no sé tú, pero esto me ha dado hambre. Pero en verdad que yo, cuando Dios me dé la oportunidad, yo la voy a llevar a mi iglesia. Porque ella tiene mucho ahí en ese baúl, tiene mucho que Dios le ha dado, mucho que ella ha estudiado, que ha escudriñado en el Señor y hay que escuchar de lo que Dios ha hecho. Amén. Y eso. Amén. Así que, como te dije, esto es un nuevo podcast. Así que suscríbase, busque ETN Ministry y
Busque por ahí la música, todos estos podcasts que han sido de bendición para su vida, para mi vida y para todo el que la escucha. Así que te pedimos que te quedes con nosotros. Esto fue Entre Hermanos. Dele like. Y dele like. Dele like. Y suscríbase. Mira, viene música nueva por ahí. Ya prontito va a salir el primer sencillo con video y todo. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Gracias, Marisela, por acompañarnos en esta tarde. Dios les bendiga mucho. Y que el Señor me los bendiga y que la paz de Dios sea con todos ustedes.